Hola, mi nombre es Andrés Javier Perusquía Reséndiz y yo voy a hablar de eh, una serie de trámites que son bastante necesarios. Entre ellos se encuentra el permiso sanitario de construcción, la licencia sanitaria, aviso de funcionamiento y responsable sanitario. Este, mm, Estos trámites son muy importantes porque en suma garantizan una correcta, adecuada, eficiente y sobre todo atención médica de calidad. Es decir, lo que vamos a ver ahora mismo es por qué es importante este tipo de regulaciones, ¿no? Y considero que es porque pues, es importante y es esencial mantener disposiciones regulatorias que permitan contar con un marco de referencia que haga posible homogeneizar criterios mínimos de organización, funcionamiento, infraestructura, instalaciones, mobiliario y equipamiento con los que deben de contar hospitales y consultorios y demás lugares de provisión de servicios de salud para mantener un estándar a la hora de tener elementos básicos que los prestadores de servicios de salud deban de seguir y deban de tener en los sectores tanto público como social como privado, y esto de nuevo para mantener calidad, seguridad y eficiencia, y a través eh, este, del aseguramiento de estas acciones, la autoridad sanitaria puede garantizar, ¿no?, el derecho a la protección de la salud. Con esto dicho, vamos a comenzar con el permiso sanitario de construcción. Y es que este es un permiso sanitario que se otorga siempre y cuando se cumpla con lo solicitado en la NOM 016 SSA 3 2012. Y esto es para la construcción, ampliación, rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento de los establecimientos que están para la atención médica hospitalaria y en caso de que estos practiquen actos quirúrgicos u obstétricos, ¿no? Y para la atención más bien la obtención, perdónenme, de este permiso, se solicitan elementos como el formato de permiso sanitario de construcción, el programa médico arquitectónico, y bueno, es este en donde se consideran áreas para cada tipo del hospital. También la memoria descriptiva y los planos en papel, y se sugiere también en electrónico, más bien también se pide en electrónico. Además, este permiso es importante porque obliga a que los establecimientos para la atención médica hospitalaria tengan delimitadas las áreas con las que van a contar, las diferentes unidades y servicios locales que lo integran. Además, esto tiene que estar en correspondencia con el programa médico y el programa médico arquitectónico que pues debió haber servido de base para el otorgamiento del permiso sanitario de construcción. Y esto también incluye, bueno, es para el servicio sanitario de construcción y también la licencia sanitaria correspondiente, ¿no? Y bueno, por último de esto quisiera mencionar que se solicita este permiso entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, es decir, la COFEPRIS. Luego, vamos a hablar de la licencia sanitaria. Y es que esta es una autorización que está verificada de que el establecimiento cumple con las condiciones sanitarias vigentes para la comercialización y dispensación de medicamentos y insumos para la salud y se encarga de que se vele por la seguridad, la calidad y la eficacia de los productos que, que consumen los pacientes. Y para que ésta se otorgue, se necesitan elementos como el formato de autorizaciones, evidentemente, el comprobante de pago de derechos, la identificación del oficial, la identificación oficial del propietario, es decir, puede ser el INE, pasaporte, cartilla militar, licencia de manejo, etcétera. Además de que se requiere la identificación oficial, las que ya mencioné, a las personas autorizadas y bueno, el Registro Federal del Contribuyente, es decir, el RFC. Y estas licencias son importantes para establecimientos de atención médica donde se practican actos quirúrgicos obstétricos en cumplimiento con el artículo 222 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica y el numeral 5.1.2.1 de la NOM 016 SSA 3 2012 y esto fue a partir del 6 de marzo del 2017. Quisiera mencionar también que algunos de los documentos para el otorgamiento de estas licencias sanitarias también involucran la organización interna, los recursos humanos y financieros con los que se cuenta o se van a contar, el reglamento interior del establecimiento, indicar la memoria descriptiva y otras cosas bastante particulares como el tamaño, iluminación y servicios sanitarios con los que se va a contar o se cuenta. Y bueno, estas licencias sanitarias son muy necesarias, como dije, para actos quirúrgicos obstétricos. Sin embargo, esto no es lo único.
sino que también se incluyen, por ejemplo, prácticas con láser excimer, cirugía ambulatoria, establecimientos que utilizan radiación para fines médicos o de diagnóstico. También requieren las licencias sanitarias, además de que también son necesarias cuando, pues bueno, se requieran iniciar con equipos de radiografía convencional, también mastografía, también fluoroscopía, tomografía o también la panorámica dental. Y entre otras cuestiones que requieren una licencia sanitaria, podemos hallar el inicio de operaciones del establecimiento de medicina nuclear e inicio de operaciones de establecimiento con radioterapia. ¿No? Es decir, hablar de rayos X y podemos también hablar de disposición de banco, bueno, cuando hay establecimientos que tienen banco de órganos, tejidos y células, además de establecimientos con banco de sangre y servicios de transfusión sanguínea, evidentemente. Y podría hablar, para resumir, de lo que dice la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ¿no? Que dice que se pueden agrupar los establecimientos que requieren las licencias sanitarias en tres. Uno, cuando hablamos de insumos de la salud, es decir, fabricación, almacenamiento, distribución y venta de medicamentos. Y en segundo lugar, podemos hablar de la salud ambiental, es decir, la fabricación de plaguicidas, nutrientes vegetales, control de plagas urbanas, etc. Y en tercer lugar, podemos hablar de los servicios de salud, es decir, como tal, los establecimientos con actividades específicas de atención médica y relacionadas para la salud. Y bueno, vamos a hablar ahora del aviso de funcionamiento. Este aviso es una obligación administrativa que tienen los particulares, es decir, empresas o personas físicas, de informar a la autoridad sanitaria de su empresa, ¿no? Donde explica a detalle las actividades y productos que manejan. Y bueno, según la autoridad, pues, se deben presentar más o menos 30 días antes de iniciar operaciones, ¿no? Y bueno, puedo mencionar que según la Ley General de Salud, en su artículo 200, se indica que pues, deben dar aviso de funcionamiento los establecimientos que no requieran de autorización sanitaria. Ejemplos de estos son importación y exportación de productos como sustancias tóxicas, fuentes de radiación, actividades que impliquen un riesgo para la salud humana en lo concerniente a productos y servicios. Bueno, también podemos hablar de que, en suma, el aviso de funcionamiento es un trámite con el cual se hace el conocimiento de la autoridad sanitaria del inicio de actividades de los establecimientos para la atención médica que no realicen actos quirúrgicos u obstétricos. ¿No? Entonces, para este aviso de funcionamiento se solicitan documentos tales como el formato de aviso de funcionamiento, evidentemente, el acta constitutiva y o poder que es ante notario, corredor público de los representantes legales, además de que se necesita la identificación oficial también en caso de los representantes legales. Y en el caso de las personas autorizadas se necesitan identificaciones oficiales con fotografía, las cuales ya mencioné cuáles son. Pero bueno. Considero también importante mencionar que en los consultorios de atención médica especializada que son independientes o no están ligados a un hospital, deben también contar con un aviso de funcionamiento y también el de responsable sanitario, en la que pues, el responsable sanitario debe ser un médico especialista en el área de la medicina que trata. ¿No? Pero bueno, ya que mencionamos el responsable sanitario, vamos a describirlo o vamos a hablar más de él, que es quien firma en un aviso de funcionamiento, ¿no? En pocas palabras, para la apertura de algún establecimiento de la salud. Y estos, entre ellos, se encuentran consultorios médicos, clínicas, farmacias, etcétera. Es decir, es el responsable de que la operación y funcionamiento de dicho establecimiento sea óptima. Y pues como tal, debe de tener un título registrado por las autoridades educativas, que pues, las que están competentes, y también tiene que tener su cédula profesional vigente. Es decir, es el responsable de que, más bien, es un responsable el cual es un médico cuyo perfil, formación y experiencia corresponde a las actividades de atención médica que se lleva a cabo en una institución de salud, hablando, por ejemplo, de un hospital. Por lo tanto, tenemos que hablar de su importancia y esta radica en que los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento que se encuentran ligados a un hospital deben de contar con un responsable específico y que sea el encargado de vigilar la organización y el funcionamiento del establecimiento en general. Y bueno, considero también importante que
el aviso de funcionamiento y de responsable sanitario del establecimiento de servicios de salud se ingresa siempre y cuando la empresa con establecimiento de atención médica no practique actos quirúrgicos u obstétricos, ¿no? Y bueno, también podemos hablar de otras responsabilidades con las que carga el responsable sanitario. Entre ellos se encuentra vigilar el desarrollo de procedimientos para asegurar la prestación de servicios que el establecimiento ofrezca, además de vigilar que se apliquen las medidas de seguridad e higiene para la protección de la salud, además de que es el encargado de informar a las autoridades sanitarias de las enfermedades de notificación obligatoria, además de que es el encargado de notificar al Ministerio Público, ¿no? Los casos en los que se requiera atención médica para personas con lesiones u otros signos que presumiblemente se encuentran vinculadas a la comisión de hechos ilícitos, ¿no? Además de que es también el encargado esencial de proporcionar al paciente, familiar, tutor o representante legal el resumen clínico, entre otras funciones. Pero bueno, para el establecimiento, perdón, del responsable sanitario son necesarios varios trámites, entre ellos el formato de aviso de funcionamiento del responsable sanitario, el acta constitutiva y o poder otorgado ante también el notario o corredor público de los representantes legales. Y también pues, se necesita la identificación oficial con fotografía para el representante legal y también en el caso de personas autorizadas, igual se necesita su identificación. Y bueno, eh, aquí terminamos. Gracias.